Muy bien. Y como dice nuestra primer diapositiva, hemos egresado, hemos terminado nuestra carrera de estudios de lo que es Más que un rabino, y hoy vamos a hacer un resumen general, ¿sí? Estamos muy agradecidos a Dios por esta experiencia con la palabra de Dios. Y bueno, imagínense que si hay 70 estudios a una diapositiva por estudio, lo que nos espera, ¿sí? Así que acomódense, tomen aire, porque vamos a estar un buen rato acá, pero vamos a ir muy rápido, ¿sí? Comenzamos viendo cómo nuestro Señor vino cuando fue el cumplimiento de Dios, los tiempos de Dios que no son los nuestros, y en aquel lugar, en aquel momento, en aquella ocasión, finalmente Dios se hizo presente en forma disminuida, en esa corporeidad que en ese momento fue la semilla desarrollada en el vientre de María y ese niño de Belén, del cual tantas veces recordamos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hicimos todo un desarrollo viendo inclusive cómo la astronomía, cómo las estrellas estuvieron en su momento alineadas para dar el anuncio? Porque Dios cuenta el número de las estrellas, dice que a todas ellas la llama por su nombre. Grande es nuestro Señor y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y en aquella ocasión pudimos inclusive observar cómo los planetas, los astros, en su órbita, que está matemáticamente calculada desde tiempos inmemoriales de la creación del universo, estuvieron perfectamente sincronizadas para dar el anuncio cósmico, el anuncio estelar de la venida del Señor en aquella ciudad de Belén. Luego avanzamos en ver la vida de Jesús en su niñez, y este versículo que tantas veces recordamos pensando tal vez en nuestros hijos, pero saber que en Cristo Jesús esto se cumplió a cabalidad. Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ya entrando a su vida adulta, hicimos un desarrollo histórico de este otro aspecto acerca de los tiempos de Jesús, que tenía que ver con la situación social y política que se vivía en aquella época, ¿sí? Un mundo conmocionado por el Imperio Romano, la bota del Imperio Romano dominando todo, gran parte del mundo conocido, pero también una comunidad israelita, una comunidad judía totalmente desorientada, con un liderazgo religioso que había desvirtuado la mayoría de los principios, de las verdades de Dios, y realmente todos estaban en una suerte de tinieblas, de oscuridad, y por eso este versículo, ¿no? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Indudablemente eso representó Jesús para el mundo de ese momento y para nosotros también. Luego tuvimos algunos estudios vinculados con lo que fue la elección de sus discípulos. Allí Alejandro Tepper nos habló un poquito de todas estas cosas, ¿sí? Y esta frase espectacular, ¿no? Ellos, dejando sus redes, le siguieron. Me gustaría que esta diapositiva sea la última que recuerdes en esta noche, ¿sí? Porque la convocatoria del Señor sigue siendo hoy también para ti y para mí. Que dejemos los asuntos que nos ocupan como el objetivo de vida, y que transformemos nuestra vida en el único objetivo de ser verdaderos discípulos del Señor. Fíjense algunas frases que compartió Alejandro. Los discípulos fueron conociéndole hasta llegar a la conclusión de quién realmente era Él. Eso les permitió tener un crecimiento paulatino a través del tiempo, de las experiencias, del conocimiento personal
y de la enseñanza. ¿Sí? Me gustó ese concepto de que él decía en un momento de su prédica, si vos te vas a la universidad, después no vas a desayunar con tu profesor, ¿sí? Ni tampoco le abrís tu corazón para contarles cuáles son tus problemas, ni le pedís consejo a ver de con quién te podés casar, ¿eh? Porque la enseñanza, la instrucción de nuestros días es simple conocimiento, es académico, ¿eh? Sin embargo, él como maestro, como el maestro de maestros, como el verdadero, una persona a quien uno podía seguir como un discípulo, hacía que la vida del discípulo estuviera integrada a la vida de su maestro y compartieran todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un desafío de ver de qué manera en estos tiempos que corren, con la dinámica de la vida que llevamos, podamos transformarnos de alguna manera en discípulos de Jesús a la usanza de aquella época. Luego dedicamos muchos domingos, como 2 meses prácticamente, a ver las credenciales, es decir, cuáles fueron aquellas características de Jesús que fueron evidencias indiscutibles que hablaban de que Él era quien decía ser, ¿no es cierto? Sus credenciales, su currículum, por decirlo de alguna manera. Y una de ellas fue la experiencia de Jesús en el desierto de Judea, experimentando esa incitación del diablo al mal, ¿no? A pecar, lo cual aclaramos perfectamente y conviene repetirlo, era imposible que Jesús peque, ¿sí? Era imposible que Jesús peque porque Él no tenía una naturaleza como la tuya o como la mía, ni siquiera como la de Adán allí en el huerto. No había posibilidad de que Él fuese atraído por el pecado de ninguna manera. Entonces, ¿para qué Él tuvo esa experiencia? Para 2 cosas. Primero, para que le conozcamos como Dios en carne y hueso, pero totalmente inmune al pecado. Y en segundo lugar, para que tú y yo, que no tenemos esa particularidad que Jesús tenía, y nosotros sí somos sensibles a la incitación al pecado, que recordemos qué fue lo que Jesús utilizó para destruir el ataque del maligno. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que él utilizó? Esta frase. Escrito está. Escrito está. Y en las 3 ocasiones, con esta declaración, Jesús pudo destruir las acechanzas del diablo. También vimos su poder transformador allí en las bodas de Caná, como la primer señal que Jesús hizo y manifestó su gloria a sus discípulos y creyeron en él. Y conviene recordar ese concepto de gloria como el peso, ¿no? ¿Se acuerdan? Algo que atrae a otros, como la ley de gravedad, como el peso específico de algo. Y eso es lo que Cristo empezó a hacer en aquella oportunidad. Más allá del milagro de cambiar el agua y transformarla en vino, es el concepto de que las personas empezaron a ser atraídas hacia Él, por lo que Él era, por lo que decía y obviamente por lo que hacía. Y a eso se refiere cuando habla de manifestar su gloria. Le vimos también mostrando la credencial de la compasión y de la sencillez en una innumerable cantidad de circunstancias, y eso nos hacía acordar a las palabras de Juan diciendo, no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Y eso fue algo que caracterizó al Señor y que marcó una diferencia con todos los otros maestros y líderes de la época, ¿sí? Y dice el Evangelio que él era distinto, porque él decía y hacía, y eso le daba la autoridad para decir lo que decía. Le vimos también mostrando esa autoridad con medidas más radicales, desbaratando todo tipo de mercantilismo, de materialismo, de negocio de la religión, ¿sí? Que sucedía en sus tiempos y que sucede hasta el día de hoy, ¿sí? ¿Qué haría el Señor si viniese a alguna de las congregaciones que hoy día dicen ser cristianas?
¿Qué haría el Señor si entrara a mi casa y viera mi economía? ¿Tomaría un látigo también? ¿Patearía todo? Importante, ¿no? Vimos su autoridad también sobre la enfermedad, haciendo muchos milagros, y sobre los takanot. ¿Se acuerdan que hablamos que eran las tradiciones de los ancianos, las interpretaciones religiosas que se hacían de la palabra de Dios y que los religiosos de la época lo ponían a la altura de la escritura, ¿sí? Entonces, el pueblo se encontraba bajo una carga religiosa tremenda que no era producto de los mandamientos de Dios. Es decir, los mandamientos de Dios no pueden ser una carga. Imagínate el Dios de amor, el Dios de toda sabiduría, que te ponga mandamientos y que sean una carga para vos. No es posible que Dios haga eso. Sin embargo, los sistemas religiosos, las tradiciones de corte religioso, de corte familiar, culturales, de toda índole, pueden transformarse en una carga, ¿sí? Y sobre todo cuando esas tradiciones, esas costumbres, nosotros las veneramos o las jerarquizamos al mismo nivel o más que la palabra de Dios. Necesitamos hacer constantemente una revisión de qué es lo que creemos y a qué cosas nosotros obedecemos, provengan de la vida de la iglesia, provengan de la tradición familiar que cada uno de nosotros tiene, y ver si en lo interior de nuestro ser le estamos dando igual o más valor que a la palabra de Dios. Eso nos va a llevar a vivir en esclavitud. Mientras que si nos alineamos a los mandamientos de Dios, vamos a disfrutar de la libertad que experimenta el que guarda los mandamientos de Dios. Allí el Señor también dio las credenciales de su autoridad, de su deidad, de su mesianidad, dando aquella famosa constitución, ¿no? Esa carta magna de lo que sería su reino, que conocemos como el Sermón de la Montaña, ¿no? Y recordamos en todos esos días estas palabras del salmista: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay razón, no hay motivo para andar en oscuridad, en confusión, en error, si tomamos la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, como la verdadera lámpara para nuestro camino. Una de las cosas que fuimos explicando es la variedad de formas de vivir la llamada antigua fe de Israel. Es decir, Dios liberó allí, tomó a Abraham como el padre de una gran multitud de personas, y luego de la salida de Egipto, no solo los descendientes biológicos de Abraham, sino muchas otras personas no hebreas fueron incorporadas a lo que podríamos llamar el pueblo de Israel, la antigua fe de Israel. Pero en esos 1400 años, que es más o menos el tiempo que hubo desde el Sinaí hasta la época de Jesús, los diferentes grupos fueron viviendo y experimentando el judaísmo de diferentes maneras. Y Jesús tuvo que interactuar con muchos de ellos a la hora, en su tiempo aquí en la tierra. Y la forma de resumir todo esto me parece que es este versículo. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Ahora, ¿quién de los que está aquí conoce un yugo liviano y ligero? Cuando pensamos en yugo, pensamos en ese palo que se le atraviesa en el pescuezo de los animales, y hasta ahora ningún animal ha declarado que eso le resulta liviano y grato, ¿sí? Entonces,
debemos entender a qué se refería Jesús cuando hablaba del yugo. No estaba hablando de una carga, de hecho él mismo lo dice. Si llevan mi yugo, el de él, van a tener descanso, van a tener algo fácil y ligero. Suena como contradictorio, ¿no es cierto? Entonces, la explicación va a estar en entender qué significa o qué significaba en la costumbre de aquella época referirse a un yugo, ¿sí? Un yugo no es esto, ¿sí? Un yugo no es sentir como una pesada carga los mandamientos y las instrucciones de Dios. El yugo es esto, es someterse, entregarse al liderazgo de Cristo y que lo que Él dice que hay que hacer, se hace, y lo que no, no, y listo. Y se dejan de lado las argumentaciones, las excusas, la famosa frase, bueno, pero siempre se hizo así, o la otra, bueno, yo soy así, bueno, en mi casa no sé qué, bueno, no, las circunstancias. Es dejar de lado todo tipo de autoridad sobre nosotros y consagrarnos a la autoridad de la palabra del Señor. Y eso es llevar el yugo ligero, fácil, de Él, que es el que verdaderamente nos trae descanso. Porque aligera nuestra carga, nos saca ¿qué cosa? Nos saca sobre todo la peor de las cargas, que son las consecuencias de nuestro camino sin Cristo. Las consecuencias de nuestro camino sin el señorío de Cristo. Ese sí que es una mochila pesada. En cambio, seguirle a Él y dejar que Él, como por ahí quise representar en la foto, ponga su mano sobre tu hombro y te diga, es por acá, mi viejo. No dé más vuelta, no corcovees, es por acá. Eso es más que suficiente. También tuvimos hermosas enseñanzas alrededor de una de las características principales de Jesús, que es ser un maestro de parábolas. ¿Sí? Ustedes saben que la parábola es un género literario en el cual, como sucede con la figura geométrica, ¿no? La parábola, esa curvita así, más o menos, hasta ahí lo sé explicar, la curvita así, mirá lo que es mi explicación matemática, ¿no? Entonces, donde vos tenés un punto acá y tenés un punto igual del otro lado, un punto acá y un punto acá, un punto acá y un punto acá. Si unís todos los puntos se arma la curvita, ¿no? Eso es lo que es la parábola. Entonces, en la narrativa, la parábola es el poder contar una historia conocida, una serie de puntos de algo que la gente conoce, y a través de esa historia conocida explicar una verdad desconocida, algo más profundo, algo más elevado, algo más abstracto a partir de algo concreto. Y eso que hoy se usa en toda la literatura, hubo alguien que fue vamos a decir, el máster, porque fue el primero que la usó con habilidad de maestría. ¿Y quién fue ese? El Señor. Y no se encuentra en la literatura escrita alguien que usara la parábola como método de enseñanza con tanta habilidad antes de él. Y cientos años después de él aparecieron otros maestros que la usaron. Así que el maestro de las parábolas, y nos enseñaba Juanjo en uno de sus estudios, que puso él así, ¿no? Esto lo copié de su Power. Todas tocan y hablan del amor de Dios. ¿Mm? Todas tocan y hablan del amor de Dios. Y me encanta recordar esta, porque me dejó una gran enseñanza acerca de aquel
aquellos dos hombres que tenían sus deudas, ¿no es cierto? Pero también había personas que les debían a ellos. Y el hermano que habló, Gonzalo, creo que es su nombre, Gonzalo Ortellado de Santa Fe, decía, todo es cuestión de perspectiva, ¿no? Porque había uno que debía muchísimo al rey y a él le debían poco, ¿no? Y cuando él miraba lo que él debía al rey, buscaba misericordia. Pero cuando él miraba lo que su compañero le debía a él, que era poco, se ponía en exigente, en demandante. Entonces la enseñanza que a mí me quedó es esta perspectiva, o sea, cuando estamos haciendo reclamos y demanda a otros, pará un poco, mirá para el otro lado y mirá quién sos y de dónde venís y cuánto le debes al Señor y cuánta misericordia el Señor tuvo contigo, y ya vas a ver que esta actitud, esta situación la vas a manejar de manera diferente. Una de las preguntas que nos deja la parábola del sembrador, puso Juanjo, ¿qué clase de suelo somos? Porque la semilla siempre es la misma. Y dentro de todas las parábolas que contó Jesús, él mismo se refirió a él mismo como una semilla. La semilla por antonomasia, la semilla perfecta, es él, que se hizo pequeño como una semilla, que vino a insertarse, a germinar aquí y que después mostró su grandeza. Y todos nosotros vamos debajo de él. ¿Se acuerdan? La parábola de la semilla de mostaza. Entonces, ¿qué clase de suelo hemos de ser para que la semilla, que es Cristo, germine y dé fruto? Finalmente, el fruto lo da ¿quién? La semilla. Y está en ti y en mí que podamos tener el privilegio de que el Señor dé sus frutos en nosotros y a través nuestro. La parábola del padre amante, así la tituló el hermano, porque precisamente el énfasis no es el hijo pródigo, sino el padre amante que supo tener misericordia y comprensión con sus dos hijos, tanto con el cachivache que se mandó a mudar y se derrochó toda la plata, como el otro hijo que también estaba perdido y estaba alejado, aunque estaba viviendo en la casa. Tan alejado del padre estaba que no sabía que podía disfrutar de todas las cosas de su padre, aunque convivían en la misma casa. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Luego Javier Esgorbini nos habló en uno de sus estudios lindos que nos suele dar sobre este caso perdido, ¿no? Este hombre Zaqueo, un ladrón, un farsante, un traidor, pero fue un perdido que fue hallado por el Señor. Dice Jesús con un propósito, ¿no? Con una pasión por los perdidos. Jesús siempre tuvo un propósito en lo que él hizo. A pesar de la muchedumbre, Jesús llevaba en la mente el encuentro con Zaqueo. Decidió pasar por Jericó. Él quiere hacer algo contigo, tiene un propósito. Y nos explicaba Javier qué es estar perdido. Dice, no saber dónde estamos, no tener razón de ser en nuestra vida, no saber qué pasará en un futuro, no tener objetivos y estar separados de un Dios santo. Ven que hay diferentes maneras y aspectos de la perdición. Para cada uno de esos aspectos, Él nos dijo, somos pecadores y el Hijo de Dios vino a buscar a los que se habían perdido. Déjate encontrar por Jesús. La pasión de Jesús en buscar a los perdidos sea la tuya y la mía. Amén, amén. Conversaciones privadas con Nicodemo, con la mujer samaritana, con aquel centurión, ese hombre del ejército romano que nada tenía que ver con el pueblo de Israel en cuanto a sangre, pero que
el Señor, como el Rey de Justicia, pudo ser sensible a la humillación que el centurión experimentó, ¿sí? El Señor es sensible a quien se humilla ante su autoridad. El Señor es sensible a quien se humilla ante su autoridad. El Señor haciendo estos encuentros privados y milagros con aquella mujer con el flujo de sangre, con aquella viuda que también había perdido a su hijo, y este concepto de la justicia, de la tzedaká, que es la gracia otorgada por Dios ante la sentencia de su tribunal. Dios establece sentencia con cada uno de nosotros. Y ya saben cuál es el veredicto, ¿no? Culpables. Sin embargo, ante ese veredicto de culpabilidad del tribunal máximo, inapelable, que es el de Dios, Él decide, por el puro afecto de su voluntad, aplicar una justicia que tiene que ver con la absolución, la misericordia y el declararnos justos. El sol de justicia, que es otro nombre que en la antigüedad se le daba al Mesías, hace justicia, absuelve, justifica a quien está condenado. Dedicamos también un tiempo nuevamente a hablar a Jesús, enfrentando las tradiciones de su época, y destacamos algo que ya dije al principio, que es que la palabra de Dios, las leyes de Dios, son un distintivo que hacen que su pueblo sea un pueblo especial. Eso cantamos hoy, ¿no? Lo que nos hace especial es nuestro líder y es la carta magna, son las instrucciones que Él nos ha dejado. Fíjense, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? No hay otra nación así. No hay otra pueblo, otra civilización, no hay otro grupo organizado en la historia de la humanidad que pueda tener estatutos y justos juicios escritos en sus leyes como son los que Dios nos ha dejado. Por tanto, dice el Señor, guárdate y guarda tu alma, tu vida con diligencia, para que no te olvides, y antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esa Torá, esas instrucciones escritas que Dios había dejado con claridad, con contundencia, con cierta amplitud de aplicación en muchas cosas, el mundo religioso la fue torciendo y la fue llenando, como ya hemos dicho, de tradiciones, de costumbres, un montón de cosas que hicieron confuso, difícil y pesado obedecer no a Dios, sino al establishment, ¿no? Al conjunto de autoridades religiosas de esa época. Entonces, contra eso Jesús fue con los tapones de punta, ¿sí? Fíjense cosas que dijo, ¿no? Hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿sí? Se dan cuenta que Jesús no fue en contra de las instrucciones de Dios, sino de los mandamientos de hombres que eran enseñados como verdades de Dios. Dijo en Marcos, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Les decía también, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, queridos, esto que sucedió con la religión organizada de la época de Jesús sigue sucediendo generación tras generación hasta el día de hoy. Y es nuestro deber hacer el ejercicio intelectual y espiritual de contaminarnos de las tradiciones de hombres que estén invalidando, que estén manchando, que estén torciendo los mandamientos de Dios, ¿sí? Y conservar aquellas que estén alineadas con eso.
porque indudablemente tenemos tradiciones que honran los mandamientos, ¿no es cierto? Esas se mantienen. Y las que no, afuera. Ese es el ejercicio que debemos hacer y va a quedar para fin de año, si Dios quiere, poder empezar con el estudio de los mandamientos de Dios. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hacer? Pero en el medio apareció este fervor el Señor nos está poniendo por la predicación del Evangelio, la extensión del Evangelio a toda criatura, a toda nación. Entonces le vamos a meter con todo eso y después vamos a incursionar en los mandamientos del Señor. Ahí está Daniel Espósito, un hermano que nos va a acompañar. Bueno, no se ve porque ahí estoy yo. Atrás de la camarita está la fotito de Daniel. Y él nos habló acerca de algunas conversaciones de Jesús con sus discípulos y nos contaba esto, ¿no? Cómo el Señor había estado muchos años ahí, mucho tiempo alrededor del mar de Galilea y les iba bien, ¿no? Había milagros, había sanidades, la gente venía, había popularidad, estaban todos maravillados con Jesús, los discípulos estaban chochos porque pasaron de ser unos don nadie que solo eran pescadores para transformarse en los discípulos del maestro, ¿sí? Era una cosa tremenda. Y estaba todo muy bien y el Señor le dice, bueno, carguen sus cosas en el barco y vayan al otro lado. Sería ir, si el mar de Galilea es como, digamos así, como un reloj, sería ir desde la hora 8, ahí Tiberias, donde estaban ellos, a la hora 1, a la hora 2, es decir, en el sentido totalmente opuesto. ¿Y qué había ahí? Ahí había gente que no era judía, había gente que no respetaba las costumbres ni las tradiciones y tampoco respetaba los mandamientos de Dios, vivían en el paganismo, en el politeísmo, en una oscuridad de la más oscura. Y el Señor le dijo, muchachos, todo bien acá en Capernaum, la pasamos bomba, estamos sanando un montón de gente, pero allá también hay personas que necesitan escuchar este mensaje. Y uno de los primeros con el que se encontraron del otro lado fue con el famoso endemoniado gadareno. ¿Te imaginás? Era un tipo en el cual convivían miles de demonios. ¿Cómo podría estar ese hombre, no? Y entonces el Señor les mandó allí, y la pregunta que nos dejaba Daniel, ¿por qué irse cuando hay necesidad y cuando hay popularidad ministerial en el lugar donde estoy? Y a veces hace falta irse, porque hay personas en el otro lado del lago que están peor. Y esa es una de las bases, de las razones por las cuales existen las misiones a la otra punta del mundo. Uno de los argumentos es, bueno, ¿para qué irnos? ¿Para qué Nico se fue a África si acá hay gente que no tiene a Cristo? Es cierto. Pero ¿cuántas posibilidades hay de que una persona acá escuche de Cristo? Muchas. Tantas hay que una persona tiene la posibilidad de escuchar más de una vez en su vida acerca de Cristo. Y se puede dar el lujo de rechazar. En cambio, en aquellos lugares no hay posibilidades de escuchar de Cristo. No es que escuchan y rechazan, no conocen. Entonces hay que ir también a ese lugar. Y en ese viaje que iban, sucedió una gran tormenta, ¿no? Pucha, el Señor lo manda que se vayan al otro lado y en la mitad del lago viene una tormenta que casi se ahoga. Decía Daniel, seguir a Jesús no significa que tengo la vida resuelta y que todo me va a ir bien. Seguir a Jesús implica dejarlo todo y encima pasar por dificultades. ¿Quién quiere seguir? Dice Daniel, tuvieron que haber visto algo aún más valioso que todo lo que dejaban atrás. Estos discípulos tuvieron que haber visto en Jesús algo más valioso
que todo lo que estaban dejando atrás. ¿Y cuán valioso era lo que vieron en Jesús? Bueno, no lo sabemos, pero el apóstol Pablo dijo, ni siquiera estimo valiosa mi vida, porque tener a Cristo es mucho más que eso. Tremendo, ¿no? Ese es el desafío para nosotros en este año. El ministerio de Cristo no se basa en mis capacidades o recursos, sino en Él, quien nos llama a seguirlo. Aprendamos a ver el cuadro completo de lo que Dios está haciendo alrededor mío y sumarme a ello, en lugar de ver solamente mis propios intereses o mis situaciones. La intención de Cristo hacia sus discípulos sigue siendo hoy la misma que fue en ese entonces: pasar al otro lado. Javier nos habló de la multiplicación de los panes y los peces y decía que Cristo es suficiente sustentador. No limitemos el obrar de Dios en nuestras vidas. Confiemos en fe que Dios puede tomar lo poco de su vida y hacer mucho para su gloria. Aprendimos también que Él es suficiente en protección en esa tormenta en el mar. Las olas y los vientos de las circunstancias difíciles de tu vida te pueden llevar a no buscar la ayuda de Dios. Debes reconocer que su presencia es el antídoto contra el miedo. Él nunca nos pierde de vista. Deje subir a Jesús en la barca de su vida y que tome Él el control. Espectacular, ¿no? Hay que volver a escuchar esta prédica, está en YouTube. Suficiente en cuanto al propósito. El propósito es aceptarlo, el propósito es vivir para siempre, el propósito es darse a sí mismo en sacrificio. La salvación es por medio de la muerte sacrificial del Cordero de Dios. Por su muerte vino la vida al mundo. Predicar el Evangelio de Jesucristo y ser sus testigos debe ser nuestro propósito mayor en la vida. Hablamos de algunos principios que Jesús dejó ahí: la autoridad y gobierno, tener un corazón abierto, un corazón íntegro, la humildad y la honestidad. Y en cuanto a su regreso, un regreso inminente, un regreso exigente, un presente presente. Hablamos de Jesús y de su señorío, de cómo Él dijo, yo soy el Señor, con todo lo que ello implica, y lo graficó con esta parábola, diciendo, mirá, si vos tenés un esclavo, el esclavo tiene que ir, trabajar todo el día, y después tiene que venir a tu casa, y antes de comer él, te tiene que dar de comer a vos, porque es tu esclavo y vos sos su señor. Claro, eso no respeta las leyes laborales de ahora, pero pensemos en lo que significa todo esto. Lo que significa es que los derechos y la voluntad del Señor están por encima de los derechos y de la voluntad del esclavo. ¿Y qué dice el Señor? Que Él es el Señor. Y te llama a ti y a mí a que nosotros seamos el esclavo. Siervo inútil, siervo sin mérito. Habla de la cesión, la entrega absoluta de los derechos. Estar subordinados o atados, estar entregado a la voluntad del Señor. Eso es que Cristo sea el Señor de tu vida. Entonces, luchar contra Dios, resistirnos a Dios, es incompatible con esa relación Señor-siervo que Él quiere tener y que Él exige tener. Luego entramos en esos 3 días de la cuenta regresiva antes de su crucifixión. Vimos la historia de la mujer que entregó todo en ese acto de adoración. Hablamos de todos los preparativos, de la presentación que Jesús hizo. Hablamos con Santi de Jesús como el Cordero, pero también como el león, y cómo en aquella ocasión Él mostró cómo es el esquema, el organigrama. ¿Viste? Cuando vas a una empresa o entras ahora en cualquier página,
de cualquier organización, pones organigrama y te dice quién es el presidente, después quién sigue, ¿no? Y está toda la lista. El organigrama de autoridad del Señor es muy fácil. Una cabeza y el resto todos peones. ¿Sí? Hay uno solo. Y por otro lado, cómo Él vivió ese ejercicio de autoridad, y es a lo que nos llama a vivir nosotros. El que quiera ser el mayor tiene que ser el siervo. Es decir, que a cuantos más personas puedas servir, mayor será esa demostración de autoridad. Autoridad en la Biblia no es estar arriba de, sino es servir a más personas. Luego vimos los ayes, ese llanto, ese lamento de juicio que el Señor levantó, y alguna de las causas era ese proselitismo religioso que contaminaba, que confundía a la gente, esa ceguera, como decía mi abuelo, la ignorancia supina, es decir, es ser ciego, pero encima querés ser ciego, querés mantenerte en la ignorancia. Estuvimos en esa cena, en esa última cena, que habíamos dicho que se parece a lo que sería una cena de fin de curso de un maestro con sus discípulos, tomando el orden, el ceder de Pascua como un modelo pedagógico para enseñarnos y mostrarnos mucho más allá de que en ese momento el ceder de Pesaj significaba. Dice Pablo, limpieza de la vieja levadura para que es nueva masa, sin levadura, porque nuestra, que es Cristo, fue sacrificado por nosotros. Así que creemos no con la levadura, la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Vivimos acá su ejemplo de humildad y de servicio, la prueba de amor a los suyos, incluyendo el amor a sus enemigos. Luego de esas últimas cenas, Jesús pasó a orar a aquel huerto solo, y allí Javier nos hablaba de cómo el Señor oró pidiendo santidad, pidiendo que sus discípulos experimentaran esa consagración, y orando por la unidad, para que nosotros, los que fuéramos a creer en un futuro, también experimentemos una unidad con Él. Finalmente, ya pensando en su muerte y su resurrección, hablamos de la vitalidad del Mesías, de esta declaración que Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, esa vida indestructible que operó en Él. Hablamos, buscamos ejemplos para explicar cómo Él se pudo desconectar de la vida biológica sin perder nunca la vida inmanente, es decir, la vida que a Él le hace ser quien es, Dios en carne, ¿no es cierto? Y que con esa vida también pudimos nosotros ser libertados y volver a vivir. Y finalmente hablamos del impacto de la resurrección en diferentes aspectos, y cerramos con alguna de estas conclusiones, ¿no? Si tu líder venció la muerte, ¿de qué puedes tener miedo? Si la muerte ya no es un problema, entonces ya no hay problemas. Y bueno, muy bien, hemos terminado ya, quedaban un par de diapositivas. Creo que el contenido es más que generoso para todos nosotros en poder tener una mirada del Señor como Él es digno de que le miremos y que le conozcamos. Y como les dije, poder conservar esa primera diapositiva y decir nosotros también al Señor, dejando las redes, seguirle, dejando las redes, seguirle. Vamos a orar para terminar. Señor, te agradecemos por este recorrido de casi 2 años mirando al Señor. Es mucho y a la vez es nada. Por siglos y siglos, hombres y mujeres han invertido sus vidas en conocer, en mirar y en admirar al Señor. Y nosotros hemos tenido
este espacio como iglesia para hacerlo. Señor, no hemos acabado la obra, no hemos concluido, pero estamos agradecidos por lo que nos has permitido conocer, ver, reflexionar. Quisiéramos continuar este año siguiéndole, dejando nuestras redes, observando en él un valor superior a cualquier otra cosa, que haga que naturalmente dejemos todo lo otro para seguir su voluntad. Señor, un yugo fácil y ligero que nos traerá descanso. Una enseñanza, una carta magna, instrucciones sencillas y profundas para obedecer, y una demanda de Jesús que quiere ser nuestro Señor y que exige que cedamos todo tipo de derechos, todo tipo de autoridad y lo sometamos a Él. Ayúdanos a vivirlo cada uno de nosotros, en la intimidad de nuestras vidas, de nuestros hogares, y que como iglesia también caminemos hacia allí. Te agradecemos, Señor, y nos vamos acompañados por la grandeza del Señor, quien, como lo prometió, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En su nombre oramos. Amén. Que tengan una linda semana, que Dios les bendiga.